6 de la tarde, continuamos en Aló Ciudadano. En este espacio vamos a conversar con José Amalio Graterol, abogado de la jueza María Lourdes Afiuni, y con Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni. Bueno, con el caso de la jueza ha habido dos, se puede decir, recientes declaraciones, ¿no? Uno en el caso de Human Rights Watch, que señala que la jueza Afiuni se han violado sus derechos humanos, pero luego la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, responde que esto es falso y señala que pues se han respetado los derechos humanos de la jueza María Lourdes Afiuni, pese, repito, a lo que dice Human Rights Watch, que señala que la jueza se encuentra recluida en condiciones deplorables. ¿Qué responder a la fiscal que señala que esto es totalmente falso y que sí se están respetando los derechos humanos de la jueza Afiuni? Bueno, buenas tardes a todos. Es irresponsable y además es lamentable que la fiscal general de la República, sin tener conocimiento de la forma en que se encuentra viviendo desde hace 13 meses la doctora Afiuni, haya hecho este tipo de declaraciones por una radio que es de todos los venezolanos. Haya señalado la fiscal general de la República que la doctora Afiuni la han visitado 53 veces fiscales de derechos fundamentales. Eso lamentablemente es falso. Que la doctora Afiuni ha tenido una atención en 20 oportunidades de su médico tratante en el INOF. Eso es totalmente falso. Doctor, yo le pido que nos digan también para señalar este punto, decía la fiscal, de las 13 oportunidades en las que se autorizó a Afiuni a acudir al médico, solo fue trasladada 6 veces, porque las otras 7 ella se negó. Además, señala la fiscal, la causa que se le sigue a la ciudadana ha sido diferida en 11 oportunidades por razones atribuibles a ella misma. Te explico perfectamente. En las oportunidades que se negó la doctora Afiuni, que además no son 7, sino 4, se negó porque ella no va a ser atendida en un hospital militar, porque hay normas de la ONU que acepta a Venezuela como Estado, que señala que ningún preso, ninguna persona que se encuentre privada de su libertad debe ser atendida en un hospital militar, sino en un hospital civil o en un internado judicial especializado. Como en Venezuela el INOF no es especializado, sino que a lo mejor a veces hay una enfermera, a veces hay un fisiatra, y no está dotado de elementos médicos para tratar a una persona, tiene que ser llevada a un hospital. Pero la ONU establece que debe ser un hospital civil y no un hospital militar. Entonces, las 4 veces que la doctora Afiuni se ha negado a ir a un hospital es porque le querían imponer el hospital militar, ese mismo hospital donde murió el señor Franklin Brito. Por otra parte, quiero señalar que la otra vez que se negó la doctora Afiuni a ser trasladada a un hospital fue este martes, que con un subterfugio y tratando el juez de obligarla a someterla al juicio oral y público, del cual ella no va a ser parte de ese circo que pretende montar el ciudadano Ali Paredes, juez 26 de juicio del área metropolitana de Caracas. Él ordenó el traslado al hospital oncológico y luego, supeditado a cuando ella llegara del oncológico, la mandaron a tribunales para hacer el juicio, y ella se ha declarado en desobediencia civil porque no reconoce la autoridad del ciudadano Ali Paredes, que es un juez empeñado en juzgar a la doctora Afiuni. Es el juez que está ordenado por el Ejecutivo para que condene a la doctora Afiuni y cumpla los designios del presidente de la República de la cadena del día 11 de diciembre, y por lo tanto nosotros, así como lo hizo el presidente de la República cuando estuvo detenido o preso en el año 1992, que se negó a ir a un juicio porque, según él decía, el juez se encontraba a las órdenes del presidente de la República y simplemente le habían ordenado condenarlo. En este caso pasa entonces absolutamente lo mismo. Ahora, doctor, ese juez, quien dice que muere por la revolución, que daría su vida por la revolución, que tiene la revolución por las venas y lo señala en la página web del PSV, no puede juzgar a la doctora María Lourdes Afiuni porque además violenta el artículo 256 de la Constitución, que establece que ningún juez, ni defensor público, ni fiscal del Ministerio Público, ni magistrado puede tener afiliación política, y él ahí demostró que tiene una afiliación política y una lealtad a lo que señala el presidente, y el presidente condenó a María Lourdes Afiuni a 30 años por una cadena nacional. Sí, doctora Graterol, tenemos justamente las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Queremos que las escuche para que nos diga su opinión, y también a Nelson Afiuni, hermano del juez. Escuchemos. Pedí la información a los fiscales de derechos fundamentales si algún representante de esta organización la había visitado. Me encontré con que no la había visitado. O sea que esa información que está ofreciendo en ese informe es falsa. Es falsa porque a ella se le ha garantizado todos los derechos que se le garantizan a los internos: alimentación, atención médica, salud. Fíjate una cosa,
La ciudadana María de Lourdes Afiuni, que por cierto que hablan de la jueza, ella no es jueza, ella es un abogado. A ella se le ha prestado en 26 ocasiones atención médica. Se han realizado 6 traslados y 20 intramuros, o sea, que ha concurrido el médico a atenderla donde ella está. Pero fíjate que 13 veces se trató de trasladar, 6 veces se hicieron efectivo y 7 veces ella se negó. Esto es bueno que la gente lo sepa. De los reconocimientos que se le han hecho, primero hay un reconocimiento psiquiátrico, un reconocimiento psicológico y los demás han sido reconocimientos generales de médicos de distintas especialidades. Ha realizado 53 visitas para constatar su estado de salud y constatar su situación. Si ciertamente está en situación de peligro, si está aislada, si no ha recibido alimentación, no ha recibido atención médica, para constatar todo eso. 43 veces fue la fiscal 13 a nivel nacional. 8 veces fue la fiscal 14 a nivel nacional. Y una vez fue la directora de Derechos Fundamentales. O sea que la propia directora se trasladó a constatar el estado de salud, alimentación, cómo estaba, si recibía el trato justo y se le estaba garantizando los derechos a esta interna. La causa que se le sigue a esta ciudadana ha sido diferida 11 veces por razones atribuibles a ella, porque ella no ha querido que se realice la audiencia. Entonces, esto lo advierto porque mañana o pasado no se venga a decir que de pronto los órganos integrantes del sistema de justicia tienen interés en paralizar esta causa. Están parte de las declaraciones de la fiscal general de la República. Yo quisiera la reacción, ¿no?, del hermano de la jueza Afiuni, que la fiscal insiste que ya no es juez, sino que es abogada. Bueno, eso hay un error, no, debe ser que a ella no le gusta, pero mi hermana es juez titular. Y te voy a decir unas palabras que dijo la presidenta del Tribunal Supremo, Estela Morales. Dijo que a ella no se le puede abrir un proceso administrativo mientras no termine el proceso penal. Eso lo dijo ella en una rueda de prensa. Mi hermana es juez titular, guste o no le guste a la fiscal Luis Ortega. A mí lo que me parece patético de estas declaraciones de ella de hoy es que yo como familiar, que diga que le garanticen alimentación. La alimentación se le da a mi madre, miércoles y domingo. ¿En qué estado se encuentra la jueza? O sea, describe para quienes no saben dónde se encuentra. Ella dice que tiene igualdad como las otras presas. Eso es mentira. Mi hermana tiene 13 meses que no sale de la celda que fue asignada, que es de 2x3. Ella no puede salir, tiene prohibición de tomar sol, tiene prohibición de salir a caminar, tiene prohibición de ir a la iglesia. Pero no solamente eso, sino que el 25 de diciembre fue el obispo de Los Teques, Monseñor Freddy, y solicitó bajar al pasillo, ya que mi hermana no puede ir a la iglesia, para dar una misa en el pasillo donde está ella. Y cuando llegó, lo sacaron. A empujones limpios lo sacaron del INOF. Usted no puede dar una misa aquí, le dijeron. Usted se va de aquí del INOF. Entonces, esa es la igualdad de derechos que tiene ella. Ella es una persona que tiene que, como dicen ellos, que le garantiza su alimentación. Mi hermana tiene que pagar por el agua potable, tiene que pagar por los bombillos que ella monta, porque allá no ponen los bombillos, los tienes que pagar tú. Ahí ella tiene que pagar por botar la basura. Ella inclusive los días de visita tiene que pagar para que le alquilen sillas. Entonces, ¿cómo va a decir la fiscal Ortega Díaz que mi hermana se le están garantizando los derechos humanos cuando todavía quedan 16 mujeres que ella condenó, que en el pasillo hay una que todavía queda? Mi hermana, cada vez que condenan a alguien le gritan que le van a arrancar la cabeza porque ella es una juez y que van a coletear el INOF con su sangre. Ahora, señora Nelson, hoy Amnistía Internacional ha pedido que liberen a la juez María Lourdes Afiuni. Yo quisiera una reacción de su parte al respecto, tomando en consideración que parece que al menos la fiscal va a negar esta solicitud. Bueno, la fiscal, me imagino que todas las declaraciones que dio hoy fue pautado con el informe de Human Rights Watch. Sí. Ella como que no se ha enterado hoy de Amnistía. Prácticamente le están diciendo a Amnistía Internacional que todo lo que está pasando es mentira. Le están diciendo a Human Rights que también es mentira. Le están diciendo a la ONU que es mentira. O sea, no puede ser que todos coincidan, hasta los medios de comunicación. Muchísima gente de prensa escrita, ha ido a entrevistar a mi hermana y constatan la situación que tiene, la situación de presidio que tiene. ¿Cómo van a decir que 20 veces la ha visitado un médico cuando en febrero del año pasado fue un médico de la gobernación de Miranda?
a visitarla. Y después cuando fue la segunda vez le dijeron, no, usted no entra más acá porque usted es de la oposición, usted es de Miranda. Y el segundo médico que fue a verla fue un médico forense en diciembre que le hizo un chequeo y le dijo, vamos a tener que darte un permiso para un cardiólogo. Y cuando subió arriba a hablar con la directora le dijo que ella tenía una hiperactividad por nicotina. Esas son las únicas 2 visitas médicas que ha tenido, no 23 como dice la fiscal Luis Ortega Díaz, que 23, 2 médicos. Que si el médico cabecera de ella, quisiéramos saber cuál es, porque es un médico virtual, porque no lo conocemos. Mi hermana no tenía un médico de cabecera que haya ido al INOF. Ahora, Amnistía Internacional hace énfasis en la precaria situación de la salud de la juez. Sí, es que está mal. ¿Puede describirnos cuál es su situación? Te voy a contar algo. Yo ayer estuve de visita ayer. Mi mamá inmediatamente le notó muy pálida. Mira, estás muy pálida. Que te sientes bien. Bueno, que me vino otra vez el periodo, pero si hace 2 semanas tenías el periodo, se te fue el periodo. O sea, a mi hermana le está viniendo el periodo cada 2 semanas. Irregular. Es irregular. Ella le hacen una biopsia en el oncológico que tenían que haberle entregado la semana pasada. La biopsia está lista, pero el juez Ali Paredes le dio órdenes a la directiva del oncológico, gente que se ha portado bien con mi hermana, por cierto, pero le dio una orden a los directivos del oncológico que los exámenes y resultados de biopsia y todo tipo de exámenes ni sean entregados a los familiares ni a los abogados de la jueza Fiul. Es decir, no sabemos qué tiene mi hermana. Mi hermana no tiene derecho, ni ella, ni su mamá, ni yo, a saber qué es lo que tiene mi hermana. Entonces, ahora está presentando un sangrado y tiene el tupé decir Luisa Ortega que mi hermana se está negando a los traslados médicos. Claro, se negó al traslado médico la semana pasada porque eso fue una trampa, pues. O sea, te llevo al médico, pero si te vas al tribunal. Oye, Nelson, hay que recordar también, en su momento ustedes denunciaron cuando aquel traslado que se iba a hacer un examen y tuvieron allí efectivos la Guardia Nacional. Sí. O sea, que además no ha sido un traslado tampoco, o sea, lo que se ha registrado también han sido bastante traumáticos, ¿no? Bueno, van 30, 50 guardias, quieren entrar a citología, pero la otra vez la llevaron al Vitorino Santaella por un examen cardíaco y no había cardiólogo. Después agarraron y dijeron, bueno, vamos a buscar un cardiólogo, y fueron con 2 patrullas a buscar un cardiólogo y no había cardiólogo por todo el Vitorino Santaella. Doctor, ¿por qué el interés que genera este caso? Vemos Human Rights Watch, Amnistía Internacional, también Naciones Unidas. ¿Por qué el interés que genera el caso de la jueza Fiul? Bueno, el interés que genera el caso es que en un país normal, en ninguna parte del mundo, a un juez, por dictar una decisión ajustada a derecho, lo privan de libertad, y en ningún país normal donde haya Estado de Derecho, donde no haya intromisión del Poder Ejecutivo, el presidente de la República sale y dice que la persona que dictó esa decisión ajustada a derecho y en base a sus facultades como juez que tenía, debe tener 30 años presa y que es una bandida. Yo quisiera decirle a la ciudadana fiscal general de la República, con todo respeto, que por favor no hable sin saber lo que está pasando en el caso de la doctora Fiuni. Yo le invito, ciudadana fiscal general de la República, a que usted suba al Instituto Nacional de Orientación Femenina y vea las condiciones en que se encuentra la doctora María Lourdes Fiuni. Usted como mujer, como por ser humano del mismo género de la doctora Fiuni, deberá subir y constatar personalmente, como una abogada, como usted llama, que usted también es abogada y no reniegue su profesión, porque además ella es juez titular y nadie le ha quitado ese cargo, como una abogada se encuentra en un internado judicial donde hay personas privadas de su libertad, que ella misma privó de libertad, y usted tiene la desfachatez, con todo respeto se lo digo, de decir que a ella se le están garantizando sus derechos, que no se le está violentando los derechos humanos cuando se le garantiza la alimentación y toda esta serie de cosas. La doctora Fiuni está en el INOF, y quienes cocinan en el INOF son internas, que muchas veces han sido internas que fueron privadas por ella, y el Ministerio de Relaciones Interiores fue el que negó la posibilidad de que ella comiera la alimentación que hay en el INOF. ¿Cómo es eso que la Fiscalía de la República nos sale con una estadística numérica, que si 20 veces para un sitio, que si 7 veces para otro, que si 52 veces? Si a la doctora Fiuni la han atendido, que es falso, pero si la han atendido 52 veces por razones de salud en 13 meses, oye, la verdad es que la situación de ella de salud es muy grave, porque no puede ser que la fiscal saque esa estadística de atención médica, que además es falso, y que le pido por favor que le diga a los fiscales que lleven el caso, que son sus subalternos, que le lleven una copia del expediente y léaselo antes de hacer esos comentarios. Y doctor, tenemos que hacer una breve pausa, continuaremos hablando. Son las 6:14 de la tarde, estamos con José Amalio Graterol, abogado de la jueza Fiuni, Nelson Afiuni, hermano de la jueza Fiuni. 6:15 ya, hacemos una breve pausa y continuamos con más de Aló Ciudadano. Otra llamada más. Aló Ciudadano. 6:18 de la tarde, continuamos hablando con el doctor José Amalio Graterol, abogado de la jueza Afiuni, y también con Nelson Afiuni, hermano de la jueza Afiuni. Doctor Graterol, tenemos entendido que mañana la jueza Afiuni va al oncológico Padre Machado. ¿Cómo son esos traslados?
las medidas de seguridad a las que tienen que ver sometidas, ¿cómo son? Bueno, a propósito de que la Fiscal General de la República dice que se ha respetado su dignidad, yo quiero recordarle al país que quien ordena y quien hace los traslados a la doctora Fiuni es el teniente maestre Márquez, aquel señor que quiso estar en la citología de la doctora Fiuni. Es el mismo que hace las requisas en la celda de la doctora Fiuni y de la cual ella se tiene que despojar de su ropa habiendo personas ahí de sexo masculino. Es el mismo que cuando la saquen mañana con 30, 40 guardias al oncológico, porque pareciera que fuera el comegente, un caníbal, y la van a llevar, es el mismo que ordena que la desnuden antes de salir al hospital, y es el mismo que cuando la trae al hospital, después que le aprieta a las esposas, le dice otra vez que se desnude al entrar al internado judicial. ¿Cómo es posible que la Fiscal General de la República haya dicho eso? Yo le pido, ciudadana fiscal, con todo respeto, le invito, vamos los dos, usted como abogada, con una posición pública muy importante en el país, y yo como abogado de la doctora María Lourdes Afiuni, vamos a subir los dos al INOF, y que usted vea, constate con sus propios ojos, con sus propios medios, la forma en la cual está viviendo la doctora Fiuni desde hace 13 meses. Detenida nunca ha ido para allá. La Fiscal General de la República jamás ha ido al INOF, creo yo. Pero yo le invito, ciudadana fiscal, es importante que usted vea las condiciones, no solamente de la doctora Fiuni, del resto de las internas en el INOF. Un internado judicial que está hecho para 700 personas, para 200 personas y hay 700 internas. Un internado judicial donde la señorona del internado, la ciudadana Isabel González, ordena tortura psicológica contra la doctora Fiuni. ¿Cómo es posible, ciudadana fiscal? Luis Ortega Díaz, con todo respeto, de abogado a abogado, de profesional del derecho a profesional del derecho, yo a usted le invito, como una dama que es, a que vayamos al INOF y revise y usted misma constate la situación, tanto física como en la situación en que tiene enclaustrada y aislada a la doctora María Lourdes Afiuni. Está en una celda donde está perdiendo tonicidad muscular, está en una celda donde no recibe sol y no se puede fijar su calcio, es una persona de 47 años, es una mujer que tiene un tumor en uno de sus senos y no sabemos de qué se trata ese tumor porque no se le ha hecho una biopsia. Es una mujer que tiene una lesión en el útero y estamos esperando que nos den el resultado de la biopsia y el tribunal dijo que no nos los podía dar. Entonces, ciudadana fiscal, yo le invito, vamos los dos, usted, yo le puedo mandar la dirección de mi oficina y nos vamos los dos al INOF para que usted constate la situación grave, deplorable, como señala la gente de Human Rights Watch, en que se encuentra la doctora María Lourdes Afiuni. Le invito, ciudadana fiscal, porque usted es fiscal de todos nosotros, de todos los venezolanos, y quisiera que usted fuera a la celda de la doctora María Lourdes Afiuni para que constatara que un ser humano no puede estar en esas condiciones, para que constatara que ella no tiene igualdad de condiciones con las demás internas porque ella ni recibe sol, ni puede caminar, ni puede ir a la cancha, y además de eso, no la alimenta el INOF, la alimenta su madre porque el INOF, acatando órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, señaló que ella no podía ser alimentada con la comida del INOF porque es evidente, ahí no hay chef, ciudadana fiscal, ahí son otras internas, algunas de ellas condenadas o privadas de libertad por la doctora Afiuni, quienes cocinan la comida de las demás internas. Ahora, le preguntamos a Nelson Afiuni, ¿cuánto tiempo lleva su hermana en esta situación? Además, ¿qué le dice? ¿Cómo está de ánimo? Bueno, ella de ánimo siempre ha estado muy fuerte, de verdad que ejemplo a seguir. Pero ya su salud no está aguantando. Pues, ella empezó con esto hace muchos meses atrás, muchísimos meses, y no le tomaron en cuenta. De hecho, como dice la fiscal, dice que la ha visitado 20 veces un médico, eso es mentira. De hecho, el único médico que lo visitó, que fue en diciembre, fue un forense. Y como todo el mundo sabe, lo voy a repetir, el forense dio un diagnóstico y habló con la directora y la directora cambió el diagnóstico. Y mañana en el oncológico, ¿qué atención va a recibir la jueza? Ella mañana le van a leer, ojalá, el resultado de la biopsia y va a ver qué es lo que tiene y si hay que hacer un tratamiento o no sabemos, como estaba diciendo el abogado, si es un cáncer o no es un cáncer. Esperemos que no sea nada grave, pero tiene que haber un tratamiento porque ella no está bien, ella todavía está sangrando. Hoy el abogado viene de allá, estaba en el INOF con ella y me dice que ella no está bien, que está sangrando. Entonces, bueno, esperemos a ver qué sucede mañana y ella no se está oponiendo a ir a los chequeos médicos, se lo digo a la fiscal, jamás se ha opuesto a los chequeos médicos, pero una cosa son los chequeos médicos y otra cosa que no quiere ser condenada por Ali Paredes, que es muy distinto, que ella se acoge a su 350 a ser juzgada. Entonces, bueno, yo lo único que pido, que estamos, como la otra vez lo dije, en las manos de Dios, esperemos que no sea nada grave. Bueno, doctora, a la hora de volver a este caso, habla del juez Ali Paredes, pero hay que recordar también las declaraciones del presidente de la República en su momento, donde, bueno, prácticamente sentenció a la jueza Afiuni, ¿no? Quiero recordarles algo un momentico. A ella pueden decir que se le han hecho chequeos, pero jamás se le ha dado un resultado y se ha hecho un tratamiento. No vale de nada que vayas al médico, te digan, usted tiene un tumor aquí, usted tiene otro tumor aquí,
pero no se haga un tratamiento. Exigimos un tratamiento por la doctora Fiuni y no queremos pensar que se esté ejecutando la pena de muerte, porque el presidente de la República, en una de sus cadenas, señaló que se le iba a aplicar 35 años y que si estuviésemos en la época de Bolívar se pasaría por las armas. No queremos pensar que personeros del gobierno, como no se puede pasar por las armas, están tratando de que se siga deteriorando su salud y que ella muera en el internado judicial de Ninov. Nosotros pensamos que no debe ser así, pero lamentablemente esa ejecución, esa sistemática violación a sus derechos, esa sistemática tortura psicológica que se le ha venido haciendo a la doctora María Lourdes Afiuni, si bien es cierto, no la ha quebrado en su dignidad, sí le ha venido haciendo mella en su salud y le pudiera causar la muerte. Y el responsable sería el Estado venezolano, ya que de conformidad con la Constitución de la República, el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. Que esté privada de libertad arbitrariamente, como señala la ONU, que ella no debe estar privada de libertad, que es una orden del presidente de la República. Sí, estamos viviendo una situación donde no hay Estado de Derecho, donde el Ejecutivo Nacional se entromete en la función del Poder Judicial y, lamentablemente, la doctora María Lourdes Afiuni es el ejemplo para el resto de los jueces que están siendo sometidos por el Poder Ejecutivo y que toman decisiones no a su conciencia y no conforme a la ley, sino que toman decisiones por miedo a no ser la próxima Afiuni o no ser el próximo Afiuni. Bueno, doctor Graterol, muchas gracias por estar acá. Igual a Nelson Afiuni, hermano de la jueza Afiuni. 6:25 de la tarde, hacemos una breve pausa y continuamos con más de A lo Ciudadano.